Bien, entonces estaba diciendo que este tipo de costos administrativos se tienen que diferenciar, o la forma de diferenciar si son controlables o no controlables es en base a la decisión que vamos tomando. Si en esta decisión, si digo que sí, por decir, se afecta ese costo, como en el caso de la mano de obra, entonces sería un costo controlable. Si no lo afecta, si mi decisión no afecta tal costo, como la materia prima, sería un no controlable. Y en el caso de que dije si hago o no la obra especial, si afecto, si hago si digo que sí a esa decisión y afecto ese costo, se vuelve costo controlable, y si no, se vuelve no controlable, como lo vimos en el caso de la materia prima, de que si hacía esa obra, se volvió un costo controlable, ya que estoy afectando mi aumento de materia prima a la hora de decir si hago la obra, la producción extra, o no lo hago. Entonces, esta es la primera clasificación de los costos administrativos. Después sigue, en base a su importancia, con la decisión. Mayormente, como ven, vamos a estar manejando que todo va a ser en base a decisiones. Volvemos, aquí se vuelve como relevante y no relevante. Volvemos al ejemplo de la producción extra. ¿Qué sería un costo relevante? Sería las horas extra o la mano de obra que voy a contratar o que va a trabajar de más. ¿Qué sería un costo no relevante? Podría ser la renta de la fábrica donde estoy trabajando. ¿Por qué es un costo no relevante? Porque no va a afectarme si hago esta producción extra, ya que esa renta siempre va a estar ahí, o sea, siempre la voy a tener que pagar, haga o no mi producción extra. Entonces, un costo relevante es un costo que se va a afectar y que va a ser importante si tomo la decisión, y el no relevante es el que no se afecta o no si tomo la decisión. ¿Cómo podríamos diferenciarlo con lo primero? Porque así como lo estoy diciendo, suena muy parecido. En el caso de esta, que es en base a la importancia de la decisión, es, por decir, volvemos al mismo ejemplo de las horas extra, o de las horas extra, o del personal contratado de más. Ahí ya con este tipo de clasificación vamos a dividir un poco más. Si hago la producción extra, voy a necesitar o horas extra, o toma de decisiones, o contratar más personal. ¿Qué sería un costo relevante? Si yo decido contratar personal de más, este vendría siendo mi costo relevante. Personal de más. Si decido hacer mis horas extras, también vendría siendo el costo relevante. Pero aquí nos vamos a estar refiriendo a qué importancia tiene. A lo mejor, si digamos que contratar personal extra quiere decir un monto significativo económico, sería un costo relevante. Pero si es un monto que no es significativo, entonces no vendría siendo un costo relevante, sino uno no relevante. Lo que quiero decir es que al final, en este caso, lo que va a importar, a diferencia del otro, de que es solo una decisión si lo controlo o no, aquí sí va a importar en la parte de relevante o no relevante, la parte económica. Porque a lo mejor en el primero era un costo controlable porque fue en base a mi decisión, pero ese costo controlable es un costo insignificante. Pero en este caso, relevante o no relevante se refiere a la parte económica. Si mi decisión va a ser que mi costo aumente sustancialmente, es un costo relevante. Que mi decisión a lo mejor es de que en vez de que use tal hilo, voy a usar otro tipo de hilo que es 10 centavos o un centavo más barato, y mi cantidad económica de costos no es muy significativa, pero sí va a cambiar 10 pesos, por decir,
entonces se vuelve un costo no relevante. Entonces esta vendría siendo la mayor diferencia entre los primeros, que son en base al ejercicio de control, y estos que son en base a la importancia de la decisión, que es la parte económica. El siguiente tipo de costos administrativos vendría siendo los relacionados al sacrificio incluido. Y estos se dividen en erogables o de oportunidad. Este tipo de costos relacionados al sacrificio incluido, es decir, ya tomé la decisión de producir este tipo de producto extra, entonces todos los costos que voy a tener por esta producción extra son costos erogables, se relacionan con ese sacrificio o con esa decisión tomada. Y estos costos de oportunidad, vamos a suponer que no hubiera aceptado esa orden extra, entonces el costo de oportunidad son los costos que yo perdí, o digamos que las ganancias que puede haber ganado, vaya la redundancia, por haber aceptado esa oportunidad. Es decir, estos costos erogables son los que suceden, y estos son los que podrían haber sucedido. Cuando tomo una decisión, pueden suceder dos cosas, ¿verdad? Van a pasar dos cosas: voy a gastar en mis costos o no voy a hacer. Y en este caso, como dije, tomamos la decisión de hacer la producción extra, todos los costos relacionados a esa producción son costos erogables, es decir, ya se gastaron. Y los costos de oportunidad vendrían siendo lo que pude haber hecho al no haber tomado esa orden. Por decir, a lo mejor, en vez de no haber tomado esa orden, al no tomar esa orden pude haber producido otro tipo de producto nuevo, potencialmente muy exitoso. Entonces eso vendría siendo un costo de oportunidad, es lo que podría haber sucedido. Y los erogables es lo que sucede, o sea, lo que pasa por tomar esta decisión. Esa es la diferencia. Si este costo que voy a clasificar es un costo que pudo haber sucedido por no haber tomado la decisión que tomé, se vuelve un costo de oportunidad. Y si fue un costo que sucedió o que pagué por haber tomado la decisión, es un costo erogable. Es decir, esta es digamos que es una de las clasificaciones más fáciles, porque es nada más, si tomé la decisión y ese costo pasó por la decisión, se vuelve erogable. Si tomé la decisión y este tipo de costo pudo haber pasado por no haber tomado la decisión, es un costo de oportunidad. Ya habiendo visto este otro tipo de clasificación, como están viendo, la mayoría de este tipo de costos administrativos son costos que le van a servir exclusivamente a la administración o a la gerencia o a los ingenieros en producción. No va a servir en sí para hacer un estado de resultados o no se van a ir al balance general, como ya habíamos hecho notar en la diferencia entre los contables y los administrativos. Son simplemente para manejo interno, para tener un mayor control sobre lo que va sucediendo en nuestra producción. La siguiente clasificación es el cambio originado por actividad. Aquí se clasifican en diferenciables y sumergidos. ¿Qué vendría siendo? La parte relacionada con el cambio originado por actividad o por la decisión. Volvemos al mismo ejemplo. Ahora de tomar la producción extra, todos los costos de más se consideran costos diferenciables. Todos los costos que se ocasionaron por haber tomado esta decisión de hacer esa producción extra se consideran diferenciables. Y los costos sumergidos son todos los costos que, habiendo tomado la decisión o no,
siempre ocurre. Como dije, el caso de por decir, la renta del edificio o la depreciación de la maquinaria. Muchas veces las maquinarias recuerden que se deprecian sin importar si se usan o no. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos. Los diferenciales son todos los costos que ocurren por haber tomado la decisión, y los sumergidos son los que, habiendo tomado la decisión o no, van a ocurrir de todas formas.